Vamos a trabajar el día de hoy el tema ángulos compuestos, primera parte. ¿Qué es lo que vamos nosotros a tratar el día de hoy en ángulos compuestos? Bueno, como su mismo nombre lo dice, no es un ángulo simple, ¿no? Por ejemplo, seno de alfa, alfa es un ángulo simple. Ya sería compuesto si dijéramos seno de 2 alfa, seno de alfa más beta, seno de alfa menos beta. Ahí ya tendríamos ángulos compuestos. Y justo es lo que vamos nosotros a aprender el día de hoy. Vamos a tener para las razones trigonométricas principales, que son el seno, el coseno y la tangente, cómo se desarrolla cuando yo tengo el seno de ángulos compuestos, ya sea la suma de dos ángulos o la diferencia de dos ángulos. Bueno, cuando se trata del seno, jóvenes, el signo se conserva en la, digamos, resolución, ya en el desarrollo. Y cuando es negativo en el seno, cuando es una resta de ángulos compuestos, también se conserva el negativo, ¿no?, en la expresión. Ahora, la memotecnia es sen cos cosen para el seno, ¿no? Entonces, seno de alfa más teta sería sen cos más cosen. Y se colocan los ángulos según el orden que está establecido, ¿no? Alfa y teta. Alfa y teta. ¿De acuerdo? Entonces, así de esa manera se colocaría, pues, la resolución de la suma de seno de alfa más teta. Para la diferencia de alfa, o la diferencia de dos ángulos, el seno de la diferencia sería, pues, también sen cos cosen. Fíjate que la memotecnia es el mismo, ¿no? Va a signo negativo, ¿no? Y los ángulos también serían del mismo orden, alfa con teta, y acá también debe ser alfa con teta. Tenga cuidado en cambiar el orden de los ángulos porque si no vamos a obtener otro resultado que sería erróneo. La otra razón a trabajar va a ser el coseno, y aquí hay que tener bastante cuidado. Vamos a tener el coseno de la suma de dos ángulos y la diferencia de dos ángulos. A diferencia del seno, el coseno de la suma de dos ángulos, su desarrollo va a tener signo negativo, mientras que el seno de la diferencia, su desarrollo va a tener signo positivo. ¿Ya? Y acá la memotecnia sería cos cos sen sen. ¿De acuerdo? Para ambos casos, ¿no? Cos cos sen sen. Cos cos sen sen. ¿De acuerdo? Esa es la memotecnia que nos va a ayudar a desarrollar el coseno de la suma y el coseno de la diferencia de dos ángulos. Por último, vamos a ver ahora la tangente de la suma de dos ángulos y la diferencia de los mismos. Bueno, para la tangente tenemos primero la tangente de alfa más la tangente de teta. Si es suma, arriba va la suma también de ambas tangentes. Y en la parte del denominador va primero el 1 menos, es decir, se cambia el signo, se invierte, menos el producto de las tangentes, es decir, tangente de alfa por tangente de teta. Para la resta de ángulos, ¿no? Para ya la tangente de la resta de ángulos, tendríamos nosotros tangente de alfa primero menos la tangente de teta después. Y a esto le vamos nosotros a dividir entre 1 más la tangente de alfa por la tangente de teta. ¿De acuerdo? Muy bien, muchachos. Esa sería toda la parte teórica de la clase del día de hoy. Muy bien. Entonces, ya te dije las memotecnias. Recordamos en cos, cosen. Para los cosenos es cos, cos, sen, sen. Y para la tangente, la parte de arriba es suma, si es suma, y la parte de arriba es resta cuando también es resta. ¿De acuerdo? Vamos a desarrollar los ejercicios jóvenes que corresponden. Y vamos a empezar con un problema bastante sencillo para poder aplicar nosotros lo que ya hemos visto hace un momento. Nos piden hallar en este problema calcular A, que es igual al seno de 75 grados. Para los que conocen un poco más, 75 grados es un ángulo notable junto con 15, ¿no? Y bueno,
el seno de 75, si usted conoce el ángulo notable, bueno, es sencillo de calcularlo, ¿no? Pero la mayoría tal vez no lo conoce, así que vamos a utilizar nosotros los ángulos compuestos, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es ayudarnos de los ángulos conocidos. Ojo, 75 es conocido, ¿no? Pero para algunos tal vez no. Así que vamos a ayudarnos de los más conocidos, vamos a decirlo así. ¿Ya? Entonces, vamos a definir el 75 en función de ángulos conocidos. ¿Y quiénes son los conocidos? 45, 53, 37, en fin, ¿no? Voy a buscar una pareja de ellos que sumados o restados me den 75, ¿ya? Y los que voy a encontrarlos o a quienes he encontrado son a 45 y 30, ¿no? 75 yo lo puedo reemplazar como la suma de 45 con 30, ¿de acuerdo? Porque 45 y 30 son bastante conocidos para la mayoría de ustedes, ¿no? Así que lo que voy a calcular eh, es el seno de 45 más 30, que sería lo mismo que el seno de 75, ¿no? Porque son iguales. Sin embargo, al utilizar el seno de 45 más 30, puedo yo trabajar o aplicar mi primer criterio que habíamos nosotros visto referente al seno, ¿no? Acá tengo el seno de la suma de dos ángulos. Entonces, recuerde la memotecnia era sen cos cosén. Es decir, A sería igual seno de 45 coseno de 30. Sen cos. Para el coseno se conserva el signo, si acá es suma, acá sigue siendo suma. Y el otro es cos sen, es decir, coseno de 45, conservando el orden de los ángulos, por el seno de 30. Acá está la memotecnia, sen cos cos sen. Muy bien, entonces ahora vamos simplemente a reemplazar con sus valores conocidos. Evidentemente debo conocer pues las razones trigonométricas de estos ángulos. Si no los conozco, de nada me va a servir. ¿Ya? El seno de 45 grados es raíz de 2 medios. El coseno de 30 es raíz de 3 medios. Más el coseno de 45 es igual que el seno, que también es raíz de 2 sobre 2. Y el seno de 30 grados es un medio. Bueno, si nosotros operamos estas fracciones, vamos a tener raíz de 2 por raíz de 3, sería raíz de 6, 2 por 2, 4, ¿no? Y acá tendríamos raíz de 2 por 1, sería raíz de 2 sobre 4 también. Pero no lo vamos a multiplicar. Si deseamos, lo multiplicamos, bueno, eso ya según el estudiante. Pero lo que yo voy a hacer acá es factorizar en la parte de arriba raíz cuadrada de 2, ya que tanto el primer término como el segundo tienen en común raíz cuadrada de 2. Ese raíz cuadrada de 2 es lo que voy a factorizarlo, ¿ya? Entonces, para que se vea un poco más simplificado, vamos a decirlo así, el ejercicio. Al simplificarlo, saco la raíz cuadrada de 2, ¿no? Y me van a quedar los no comunes, que son la raíz cuadrada de 3 más el 1 que estaba acá, sobre 4. ¿Por qué? Porque 2 por 2 era 4, ¿no? ¿Sí? 2 por 2 era 4. 2 por 2 es 4, ¿no? Todo está sobre 4. ¿De acuerdo? Esa sería entonces la respuesta para el problema número 1. Recuerde, aquellos que conocen el seno de 75 grados es raíz de 6 más raíz de 2 sobre 4, ¿no? Sí, ese es el valor del seno de 75 grados y coincide con lo que hemos nosotros encontrado. Vamos ahora a otro ángulo. Nos piden hallar B, que es igual a la tangente de 8 grados. Bueno, 8 grados sí no es un ángulo notable, aunque podría sí ser. ¿Eh? Si usted conoce 16, puedes conocer de 8, ¿no? Pero vamos a suponer, bueno, esa es la idea, usted no conoce de 16 tampoco, entonces vamos nosotros a trabajar pues encontrando la tangente de 8 grados. Al igual que el problema anterior, lo que vamos nosotros a aplicar es la definición para 8, es decir, voy a representar el ángulo de 8 grados en función de dos ángulos notables conocidos. En este caso, por ejemplo, puedo utilizar al 53 con el 45.
Fíjese, lo único que tiene usted que hacer para iniciar la resolución es buscar ángulos conocidos cuya resta o cuya suma nos dé el ángulo que nos están pidiendo, ¿no? En el problema anterior aplicamos la suma de dos ángulos, ahora estamos aplicando la resta de dos ángulos. Muy bien, entonces en lugar de 8 voy a poner 53 menos 45, que también equivale a 8. Por lo tanto, B quedaría de esta forma, ¿no? B sería igual a la tangente de 53 menos 45 u 8, que es lo mismo, ¿no? Pero con 53 menos 45 sí lo voy a poder resolver. Y acá vamos a recordar, pues, cómo sería la resolución. Siguiendo el criterio que hemos visto, el tercer criterio que hemos visto en la teoría, la tangente de la resta de dos ángulos sería la tangente del primero, que es 53, menos la tangente del segundo, que es 45, ¿no? Si es resta, arriba también va resta, sobre 1 más el producto de tangentes, es decir, tangente de 53 por la tangente de 45 grados. Al igual que el problema anterior, usted debe saber cuánto es la tangente de 53 y cuánto es la tangente de 45. Y con eso se acabó el ejercicio, ¿no? La tangente de 53 es 4 tercios, ¿no es cierto? Menos la tangente de 45, que es 1, sobre 1 más la tangente de 53, que es 4 tercios por 1. Bueno, acá tenemos la resta de una fracción con el 1. Sabemos que este 3 se va a multiplicar con el 1. Sería 3 por 1, 3. Se resta 4 menos 3. ¿No? Te va a quedar 1 arriba y el 3 queda abajo. Es decir, arriba va a quedar 1 tercio. 4 tercios por 1 sigue siendo 4 tercios. Se va a sumar con este 1. Sería 3 por 1, 3. Más este 4 nos va a dar 7 arriba. Y abajo te sigue quedando el 3. En otras palabras, el resultado sería 1 tercio arriba, como ya les mencioné, y 7 tercios abajo. Acá lo que vamos a hacer para terminar es aplicar la orejita, ¿no? Sin embargo, hay estudiantes que ya son más rápidos, ¿no? Y pueden simplificar el 3 con este 3 si se van. Si están intercalados, se puede simplificar. ¿De acuerdo? Bueno, eso ya lo dejo a criterio para los que son un poco más rápidos, ¿no? Al multiplicar extremos y medios, me quedaría 1 por 3 y eso lo coloco en la parte superior, que sería 3. Y multiplicaría los que están en el centro, ¿no? 3 por 7, que me daría 21, y eso lo coloco en la parte inferior. Entonces me doy cuenta que 3 y 21 se puede simplificar, ambos tienen tercia, tercia de 3 es 1 y tercia de 21 es 7, y B sería igual a un séptimo, es decir, la tangente de 8 sería un séptimo. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos ahora con el siguiente problema. Ya, acá no nos están pidiendo la razón trigonométrica de un ángulo específico, sino nos están pidiendo desarrollar J, ¿no? Que es igual al seno de 3 por el coseno de 34 más el coseno de 3 por el seno de 34 grados. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá, jóvenes? Bueno, lo que vamos a hacer acá, jovencitos, es algo bastante sencillo, ¿no? Lo único que tienes que hacer es darte cuenta que J es el desarrollo de alguien. Fíjate acá, ¿te acuerdas de la memotecnia? Sen, cos, cosen, ¿no? Sen, cos, cosen. Y fíjate que los ángulos son los mismos, 3 con 34 y 3 con 34. Ah, esto es un desarrollo entonces de un seno de ¿quién? Entonces J es el desarrollo de el seno de, vamos a ver acá, seno de 3 por coseno de 37, coseno de 3 por seno de 37. Eso en realidad es el seno de la suma de los dos, es decir, 3, ¿por qué digo la suma? Porque acá está el signo más, ¿no? De 3 con 34. ¿Cuánto es 3 más 34? 37, pues. Es decir, J equivale al desarrollo del seno de 37. Ya está acá representado de otra manera. Entonces, simplemente es cuestión de darse cuenta nada más. Bueno, yo sé que el seno de 37 jóvenes es 3/5, ¿no? El problema ya se acabó. Si usted se da cuenta que es el desarrollo de una razón trigonométrica, el problema ya está hecho, ¿no? Muy bien, vamos al siguiente ejercicio. Ya, acá sí vamos a trabajar un poco más. Nos piden hallar el seno de la suma de dos ángulos más el seno de la diferencia de los ángulos, ¿no? Sobre el coseno de la diferencia menos el coseno de la suma. Muy bien, no se te vaya a ocurrir decir, profesor, más con menos se va esta X, con esta Y, perdón, se va, no vayas a hacer eso, ya ten bastante cuidado, acá no se hace eso.
Entonces, lo que vamos a hacer, jóvenes, es primero desarrollar el seno de la suma, luego el seno de la diferencia, después el coseno de la resta y finalmente el coseno de la suma. ¿Ya? O sea, vamos a desarrollarlo a cada uno de ellos. ¿Y qué es lo que se obtiene? Todo esto que está acá. A ver, fíjate acá, para que no te confundas. El seno de x más y se desarrolla sen, cos, cosen. Acá está, ¿ver? Sen, cos, cosen. ¿Ya lo viste? Ahí está el seno de x más y, ¿cierto? El seno de x menos y también es sen, cos, cosen. Y su desarrollo es todo esto. Ya lo viste, ¿no? Muy bien. Y abajo lo mismo. Coseno de x menos y. Ojo, si acá es resta, entonces el desarrollo se escribe como una suma, ¿no? Es lo contrario. Menos, acá pongo un paréntesis porque hay un menos. Siempre es necesario colocar un paréntesis después de un menos, ¿ya? Porque los signos pueden variar. ¿Cómo se desarrolla el coseno de x más y? Bueno, acá está, en vez de más, acá se va a poner menos, cambia el signo. Y se aplica cos, cos, sen, sen. ¿No? Acá está cos, cos, sen, sen. Muy bien, haciendo el desarrollo vamos a obtener toda esta expresión que aquí aparece, ¿no? Para algunos es bastante largo, muy extenso, pero esto nos va a facilitar el desarrollo, ya que, si usted se da cuenta, coseno de x por seno de y es positivo y acá vuelve a aparecer coseno de x por seno de y tiene signo negativo, por lo tanto se simplifican. Es decir, arriba nos va a quedar seno de x coseno de y acá otro seno de x coseno de y. Como los dos son iguales, los voy a sumar y voy a obtener arriba 2 veces seno de x por coseno de y. En la parte de abajo todavía no lo he trabajado, ¿no? Lo que he hecho simplemente aquí es eliminar el paréntesis, ¿no? Recuerda que yo coloqué el paréntesis porque hay un negativo. Cuando hay un negativo hay que colocar un paréntesis, jóvenes. ¿Ya? Entonces, para eliminar este paréntesis, este negativo que está fuera del paréntesis debe ingresar a multiplicar a cada término. Entonces digo menos, porque aquí tiene más, será menos por más, menos. Este menos multiplica al otro menos, me va a dar más. Y acá se obtiene este más. De ahí sale ese más de ahí. Ahora sí ya no tengo paréntesis. Y también, al igual que en el caso anterior, me voy a dar cuenta de que hay dos cantidades que se repiten, ¿no? Fíjese usted acá quién se está repitiendo. Coseno de xy, coseno de y, perdón, coseno de x, coseno de y positivo, coseno de x, coseno de y negativo. Fíjate que los dos son igualitos, pero con signos cambiados, así que se van a simplificar. ¿De acuerdo? Y solamente me quedaría con seno de x por seno de y más seno de x por seno de y, lo cual son iguales también los dos, pero se van a sumar, ¿no? Y nos quedaría al final, arriba no lo he tocado, 2 seno de x por coseno de y abajo 2 veces seno de x por seno de y. Y el problema ya se hizo más bonito, ¿no? Porque se va el 2, se va este 2, se va el seno de x, se va el seno de x, te queda coseno de y arriba y seno de y abajo. No vayas a hacer, profe, se va el y arriba, se va el y abajo, me queda coseno sobre seno, no vayas a hacer eso. Ten cuidado, por favor, ya no se simplifica. Entonces, coseno sobre seno es lo que nos queda. ¿Ya? Coseno de y sobre seno de y. ¿Esa sería la respuesta? Tal vez. Pero como nosotros también ya sabemos identidades, ¿no? ¿Se recuerda usted de la mnemotecnia Taseco? ¿No? Es decir, tangente es igual a seno sobre coseno, ¿no? Taseco. ¿Ya? Pero acá no es seno sobre coseno, sino es coseno sobre seno, al revés. Entonces no sería tangente, sino su contrario o su inverso, que sería la cotangente. Por lo tanto, A sería igual a cotangente de Y. ¿De acuerdo? Esa sería la respuesta para el problema número 5. Y cerramos aquí en el problema número 6, jovencitos. ¿Ya? Este problema sí es un poco más interesante, más analítico. Nos dice acá, si la tangente de 2 alfa menos beta, ¿no? Es igual a 3, y la tangente de 2 beta menos alfa es igual a menos 2. Nos piden calcular la tangente de alfa más beta. Muy bien. ¿Cómo haríamos nosotros para resolver este problema?
Bueno, acá solo tienes que darte cuenta de que alfa y beta es lo que debe aparecer tomando como referencia estos dos datos. ¿Ya? Pero si te das cuenta, ¿qué pasaría si yo los junto, ¿no? A los dos ángulos. Mira, acá tengo 2 alfa y acá se está restando alfa. Es decir, si junto este 2 alfa con este alfa, se van a restar y va a quedar alfa solito, justo lo que yo quiero. Y también me doy cuenta que en el primer caso hay menos alfa y en el segundo hay menos beta, y en el segundo hay 2 beta. Si yo los juntara, tendría pues 2 beta menos beta y me daría el beta. Es decir, si yo junto a los dos, al final me va a quedar alfa más beta, justo lo que estamos buscando, ¿no? Pero ¿cómo los juntaría ambos? Bueno, la única manera de juntar a ambos es haciendo la suma de sus ángulos compuestos. Es decir, fíjate acá, lo que vamos a hacer es hallar la tangente de los ángulos que tenemos nosotros ahí. Es decir, la tangente de 2 alfa menos beta, que sería un ángulo, ¿no? Y el otro ángulo sería 2 beta menos alfa. ¿Ya? Fíjate acá, ¿ve? Entonces, voy a encontrar la tangente de 2 alfa menos beta, ahí está, de color verde, y la tangente del otro ángulo, ¿no? Que es 2 beta menos alfa. Ahí están, los dos ángulos. Ojo, lo estoy resaltando para que lo puedas observar, ¿de acuerdo? Acá están los ángulos. A propósito, lo he hecho. ¿Listo? Ahí está. ¿Sí? Lo he tomado los dos. Porque acá si los juntara, voy a quedarme con alfa y beta si logro, digamos, resolver a estos dos, ¿no? Reducirlos, me voy a quedar con alfa y con beta nada más. ¿De acuerdo? ¿Y cómo es su desarrollo? Bueno, tangente del primero, ¿el primero quién es? 2 alfa menos beta, ahí está, más la tangente del segundo menos, o sobre 1 menos la tangente del primero, ahí está el primero, 2 alfa menos beta, ¿no? Por la tangente del segundo. Y ahí está el segundo, ¿no? Que es 2 beta menos alfa, lo estoy resaltando para que lo puedas observar. ¿Te das cuenta? Y bueno, la tangente de 2 beta menos alfa vale 3. Entonces, en lugar de esta parte de tangente de 2 alfa menos beta, lo voy a poner 3. Tangente de 2 beta menos alfa vale menos 2, ¿no? O sea, el problema está hecho ya. Y si yo desarrollo estos dos, ¿qué me queda? 2 alfa menos alfa, porque acá hay signo más, así que el paréntesis puede desaparecer normal, no te preocupes, y nos va a quedar así, ¿no? Fíjate, 2 alfa menos este alfa me da alfa, ¿de acuerdo? Este menos beta más este 2 beta me queda solo beta. Es decir, he simplificado toda esta expresión y me queda alfa más beta, justo lo que me están pidiendo en el problema. ¿De acuerdo? ¿De dónde salió el 3? Bueno, el 3 es la tangente de 2 alfa menos beta, así dice el dato. Ahí está 3, más, pongo el más. ¿De dónde salió el menos 2? Es la tangente de 2 beta menos alfa, ahí está, menos 2, así dice el ejercicio que vale menos 2. Sobre 1, ¿no? Menos el producto de esas tangentes, acá está el 3, por el menos 2. Bien, ya tengo la tangente de alfa más beta, simplemente debo desarrollar esta fracción, ¿no? Recuerde que más por menos es menos, ya, eso sí, no te olvides, por favor, estos dos al multiplicarse me va a dar menos. Más por menos es menos, eso tienes que recordarte, acá arriba te queda 3 menos 2, 1, ¿de acuerdo? Y recuerda que este menos por menos me da más. ¿Estamos de acuerdo? Así que tenga cuidado, por favor, en aplicar la ley de signos. ¿Ah? Entonces se convierte en más. Acá es 3 por 2, es 6. Sería 1 más 6. ¿Cuánto es 1 más 6? 7. Al final, la tangente de alfa más beta sería un C. Bien, muchachos, creo que hemos terminado. Ya, nuevamente te invito a ver ahí la clase para que puedas reforzar tu aprendizaje. La tarea es de la página 123, desde la pregunta 16 al 20, para el día martes 18 de 8 a 6 de la tarde.